Entonces, habíamos conversado de este paciente, entonces, que Rodrigo tiene 24 años y que aparentemente estaba sano hasta el momento de la consulta y había estado jugando un partido de fútbol, siempre jugaba fútbol, Rodrigo es bueno para jugar fútbol, y se desmayó durante el partido y los trajeron los familiares al consultorio Miraflores. Y, disculpen, voy a desconectar esto. Y cuando llegó al servicio de urgencia, estaba con una tetraparesia flácida, afebril, con una presión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca de 120, sequedad de mucosas. El examen físico general era normal, solo llamaba la atención la ausencia de características sexuales secundarias. Y tenía un examen de sangre en el Miraflores, donde destacaba una fosfatemia de 2,6, una natremia de 158 miliequivalentes por litro, una calemia o potasemia de 2,2 miliequivalentes por litro y una cloremia de 120 miliequivalentes por litro. Fue trasladado al hospital de Temuco, al regional, y reinterrogada a la familia, relata que Rodrigo toma mucha agua y de hecho consume una Coca-Cola de 3 litros en la noche solamente, y que orina también mucho. Ha estado con cefalea en el último mes y la madre corrobora que su hijo está atrasado en su desarrollo. Y de las mediciones intrahospitalarias tenía una diuresis de 24 horas de 8 litros y los ingresos por suero durante ese periodo habían sido 2.000 centímetros cúbicos. Y tenía unos exámenes que se hicieron durante la hospitalización, o sea, se hicieron más, pero esto al inicio. Tenía un calcio de 8,1 miligramos por decilitro, una creatinina en el plasma de 1,2 miligramos por decilitro, una glicemia de 98, un nitrógeno ureico de 22 miligramos por decilitro, una urea plasmática de 47 miligramos por decilitro, y nuevamente electrolitos plasmáticos con una natremia de 167, una calemia de 3,1 y una cloremia de 132 milimoles por litro o miliequivalentes por litro. Y por esos antecedentes se le realizó una resonancia nuclear magnética de cerebro, en realidad de silla turca, que mostró este gran tumor en la silla turca que invadía o que invade todo la silla turca propiamente tal y se extiende hacia el hipotálamo, comprometiendo el tercer ventrículo y comprimiendo la salida, obliterando la salida del líquido cefalorraquídeo, que por eso tiene un poquito de hipertensión endocraniana y se ve que están dilatados los ventrículos. Y entonces después les mandé un cuestionario que tenían que completar y es lo que quiero que conversemos hoy día en la mañana. Entonces, ¿quién quiere hacer un análisis del caso? No les voy a pedir que lo hagan así con dedocracia, a menos que no quieran participar, pero prefiero que participen espontáneamente. No, y para que se atrevan, tranquilos, y la cosa es conversar. Nadie los va a criticar ni les voy a colocar nota por lo que hagamos. Disculpen, tengo que contestar. Marcelita. Hola, Marcel. Estoy en clase. Ya, no te preocupes. Chao. Ya. Entonces, niños, ¿quién quiere? Nadie se atreve. Bueno, entonces voy a preguntar dirigidamente. Yo, sí, doctora, podría comentar algo.
Bueno, pero más o menos, ¿en qué sentido, como análisis general, dice usted? Sí, pues la primera pregunta, realice un análisis general del Claro. caso. ¿Sí? Bueno, lo que yo consideré más importante fue primero que nada, como el compromiso de conciencia que decía usted que tenía Rodrigo, que se desmayó, Ya, y bueno, los exámenes que fueron muy como llamativos, ya, y después lo mismo del, de la falta de características sexuales secundarias, como que al tiro, a la primera impresión hizo mucho ruido, personalmente. ya. Y de ahí ya cuando viendo el examen de la resonancia, Ujú. ahí como que claro, se ve el tumor claramente, y después como ya cuando tuvimos el momento de trabajo ya a solas, cada uno, y ¿Sí? leyendo y comparando un poco con el apunte sobre todo o sea, con el capítulo del Harrison, creo que era, que nos compartió usted, ¿Sí? como que ahí empecé a encontrar varias cosas comunes. Ya, perfecto. Entonces ahí como que me di cuenta que, o sea, como que logré asociar y claro, en general como que el tumor al afectar la hipófisis, como que ahí se desencadena, no sé si la palabra corta, pero como que ahí se desencadenaría todo lo que eh, le manifestó Rodrigo. Eso es Ya, como ya, Matías. lo que pude ver. Ya, entonces, eh, como los demás no se atrevieron, ¿alguien quiere completar lo que decía, lo que presentó Matías? Ya yo, doctora. Ya, perfecto. Eh, bueno, más que nada lo que a mí me llamó la atención fue, bueno, aparte de las generalidades de por qué llegó, debido a un desmayo durante un partido de fútbol donde no logró levantarse, Ujú. eh, analicé que posee una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, estando alta, Ya, y la normalidad es de 60 y 100 por lo que investigué. Posee una tetraparesia flácida, es decir, disminución del tono muscular de los miembros. ujú. Existe deshidratación y sequedad de mucosas, además de una ausencia, y aquí coincido con mi compañero de lo de la ausencia de caracteres sexuales secundarios, Ya, perfecto. que me parece como súper importante. Posee una hipernatremia y una hiperosmolaridad, con lo que, eh, debido a los exámenes, y por otro lado toma mucha agua y orina mucho, una poliuria, y ha presentado cefalea el último mes, y en una resonancia se aprecia un enorme tumor en la zona del hipotálamo e hipófisis. Ya, Eso coloqué. ya, perfecto. Bueno, aquí vamos a corregir un par de cosas para que aprendan, porque está bien lo que ustedes hicieron, pero también tienen que entrenarse en cómo presentamos a los pacientes. Cuando les digan presenten, realicen un análisis del caso, siempre tienen que partir por centrarse en la persona, no necesariamente en las cosas en los hechos, las alteraciones que tiene el caso clínico. Porque ustedes dos han centrado el problema en, los, en las consecuencias que tiene en el cuerpo de este individuo, pero no se han centrado en la persona. Y nosotros trabajamos con personas, no con enfermedades. Entonces, no es que esté mal lo que ustedes están haciendo, y probablemente me van a decir, pero es lo mismo. Pero no es lo mismo, porque es una persona que tiene un nombre, tiene una familia, tiene una edad, tiene un sexo. Y por lo tanto siempre tienen que partir centrándose en el individuo. No, nuestra profesión no es biológica, ni siquiera pura. Es fundamentalmente centrada en la persona, o sea, es más bien social que biológica. Así que por favor siempre partan.
Cuando les digan, presenten el paciente o analicen el caso, tienen que partir, porque no es lo mismo que Rodrigo tenga 80 años y sea una señora, no es lo mismo que Rodrigo tenga 24 y sea un hombre. Bien, si tienen más antecedentes, no es lo mismo que Rodrigo viva en situación de calle que Rodrigo viva en una familia constituida, el menor de los hijos, siempre lo han cuidado. No es lo mismo. No es lo mismo para efectos biológicos tampoco, porque la edad, el sexo, las condiciones en las que vivimos nosotros como individuos condicionan las enfermedades, condicionan el tipo de enfermedades que tenemos. Por lo tanto, descuidar esa parte desde el inicio de lo que uno está aprendiendo es un sesgo en su formación médica. Así que yo sé que esto no es semiología, yo sé que no estamos aprendiendo clínica, pero por otro lado, ustedes necesitan aprender de a poquito algunas cosas que les enseñamos en los tutoriales y que este año no han tenido. Y que quiero que aprovechemos de enfatizar cuando presentemos los pacientes. ¿Ya? Así que esto no es un llamado a atención, o sea, sí es un llamado a atención, pero es para que ordenemos los pensamientos siempre centrados en las personas. Esa es nuestra misión como médico. Así que practiquemos desde ahora. Entonces, tenemos a una persona, que es Rodrigo, que tiene 24 años. Insisto, no es lo mismo que si Rodrigo tuviera 70. Y que tiene un cuadro brusco. Esa es otra cosa que es importante recalcar. No es lo mismo que Rodrigo haya estado desde hace 2 o 3 meses con una progresiva disminución de fuerza, sino que él estaba jugando fútbol, lo cual a uno le hace pensar, estaba perfectamente sano, estaba jugando, corriendo y de repente se cae y no se para más. Y tiene una parálisis flácida. ¿Ya? Y en el examen físico uno le encuentra que no tiene características sexuales secundarias y tiene elementos de deshidratación. Elementos clínicos de deshidratación, como muy bien dijeron, está taquicárdico y está... ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está la presión arterial? Está baja, profe. Está baja, ya. ¿Y eso es consistente con qué? ¿Con la taquicardia? Con la taquicardia. ¿Por qué es consistente con la taquicardia? Porque si tiene una menor presión, podríamos suponer de que tiene una menor perfusión y eso hace que el corazón lata más veces por minuto para compensar esta baja de irrigación. Ya, pero estoy totalmente de acuerdo, pero ustedes hicieron cardiovascular, así que quiero el lenguaje más técnico que eso todavía. Estoy de acuerdo, pero quiero que no parezca, y otra vez me van a disculpar lo que les voy a decir, pero quiero que no aparezca el Icarito. Ustedes no conocen el Icarito, pero era así como algo que uno estudiaba en segundo medio. Está hipovolémico, ¿no? Me voy a explicar. Si baja la presión arterial, baja, ¿cuál es la respuesta fisiológica a la baja de la presión arterial? ¿Vasoconstricción? Ya, pero ¿por qué baja la presión arterial? ¿Qué es lo que bajó? El volumen circulante. Ya, bajó el volumen circulante y la respuesta es, una de las respuestas es vasoconstricción. ¿Por qué se produce vasoconstricción? ¿O cuál es el fin de la vasoconstricción? Aumentar la presión. ¿Por qué? Aumentar la resistencia periférica vascular. Claro, aumentar la resistencia vascular periférica. Perfecto. ¿Y por qué quiero aumentar la resistencia vascular periférica?
O sea, en realidad yo no quiero, es mi sistema circulatorio que lo hace solo. ¿Pero por qué? ¿O para qué? Para compensar la baja de gasto cardíaco. Para compensar la baja del gasto cardíaco, porque en realidad el sistema censa el gasto en base a la presión arterial, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta a la disminución del gasto? Gasto cardíaco es gasto sistólico por frecuencia cardíaca, ¿cierto? Sí, Ya. Si yo no modifico el gasto sistólico, porque no ha aumentado ni la precarga, ni disminuido la poscarga, ni ha aumentado la contractilidad, que son los tres factores más importantes que determinan el gasto sistólico. Entonces, necesito aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo que más rápido hago? Porque está mediado por el sistema nervioso simpático, autónomo simpático. Entonces, ante la disminución del volumen circulante efectivo que disminuye la presión arterial, la respuesta fisiológica más inmediata es aumento de la frecuencia cardíaca. Y este aumento de la frecuencia cardíaca permite aumentar el gasto cardíaco, y aumentando el gasto cardíaco puedo mantener la presión arterial de perfusión. Y se acompaña de una serie de otras cosas como la vasoconstricción, etc. Pero en general hay una proporción entre el aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la presión arterial. Eso debe ocurrir. O sea, nadie tiene una hipoperfusión sin aumento de la frecuencia cardíaca. Esta respuesta es la que tienen que tener siempre clara, porque no es normal que alguien tenga, por ejemplo, una presión baja y una frecuencia de 60. Esa cuestión no es normal. Significa que no hay regulación de la presión arterial. Entonces, es algo que uno busca y dice, ya perfecto, si está así de baja, debe estar así de alta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y entonces, quiero que utilicen el lenguaje, los elementos que ustedes aprendieron fisiológicos, más allá del hecho de que en el fondo entiendo lo que me quieren decir, pero tienen que utilizar lo que aprendieron en los términos clínicos que nos comunicamos para poder informar sus conocimientos. De hecho, en la revisión del cuestionario también me di cuenta que muchos utilizan un lenguaje muy poco técnico, porque la sangre no empuja con fuerza. La sangre tiene una presión, una tensión sobre la pared. No empuja con fuerza. Eso empujar con fuerza es tolerable para las personas que están en enseñanza media. Pero ustedes ya no empujan con fuerza. Ustedes tienen presión, tensión, resistencia, gasto cardíaco, etc. ¿Ya? Quiero que, por favor, utilicen lo que aprenden en hacer un discurso pertinente. Así que por eso es que quiero que practiquen, para que él los pueda corregir, y cuando escriban sus historias clínicas, cuando se comuniquen con sus profesores, lo hagan en términos técnicos también. ¿Ya? Y para eso necesitan practicar. Ya, entonces, el paciente tiene una hipotensión, tiene elementos de deshidratación, tiene una parálisis flácida, tiene compromiso de conciencia, y en el examen físico tiene una ausencia de características sexuales secundarias, y en los exámenes de laboratorio hay una hipernatremia e hipocalemia, ¿sí? E hipercloremia, con glucosa normal, BUN normal, ¿sí? Entonces, ustedes ya relacionaron los hallazgos de la historia, la evaluación clínica del laboratorio y la resonancia nuclear magnética, porque, según entendí, todo esto lo relacionan con el tumor que tiene en el hipotálamo y la hipófisis, ¿cierto?
¿O hay alguien que opine distinto? ¿Hay alguien que opine distinto? ¿No? Creo que no, profe. Ya. ¿Quién quiere hablar respecto a la diuresis de Rodrigo? ¿Yo puedo, profe? Bueno, Bueno, con respecto a la diuresis, tiene egresos en las últimas 24 horas de 8 litros y ingresos de 2 litros. Entonces la diferencia ahí sería de 6 litros negativos, ya, que sería una de las posibles causas de la deshidratación. ya. Pero el paciente llegó deshidratado, ¿cierto? Sí, Entonces, antes tenía pérdidas mayores que los ingresos, ¿o no? Pero en algún momento él estaba compensando la pérdida, ¿o no? Pero no sé, pues si llegó deshidratado, ¿cómo puede explicarse eso? O sea, porque originalmente la mamá dijo que se tomaba una Coca-Cola en la noche solo. Claro. Entonces igual estaba supliendo la pérdida hasta que ya no pudo hacerlo. ¿Y por qué no lo pudo hacer? ¿A quién se le ocurre? ¿El Porque partido de estaba- fútbol? El partido de fútbol. ¿Qué pasó con el partido de fútbol? eh, Ahí generó egresos por el producto del sudor o el rendimiento físico. Ya. ¿Y puede ser significativo eso? Profe, en ¿Sí? el caso de él, sí, pues. puede ¿Ya? ser que en un partido de fútbol que igual tarda como 1 hora y tanto, no tomó agua en esa hora y tanto y por eso se desmayó. ¿Puede ser o no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Apoyo. Sí, ¿Cuánta también agua uno puede me acuerdo perder? que ¿Sí? con el doctor Torre lo había visto, no me acuerdo números, pero sí ya son cantidades significativas de volumen. Entonces, claro, quizás Rodrigo estaba tomando 3 litros de Coca-Cola en la noche para, claro, compensar los egresos que estaba haciendo, aumentar los ingresos. Pero pensando en una condición de reposo, en cambio quizás al tomar una cantidad de 3 litros, que ya de por sí es alta, no se compara a las pérdidas que puede haber tenido en un partido de fútbol. Por la transpiración y algún otro tipo de pérdidas que puede tener de por medio. Claro, bueno, aquí es donde se hace, a veces a uno le parece bien increíble que una persona pueda tener una deshidratación tan severa solo por un partido de fútbol, pero como ustedes dicen, si uno está compensando al máximo, tomando 3 litros de Coca-Cola en la noche para compensar las pérdidas que está teniendo y de pronto no las tiene y al contrario aumenta las pérdidas por sudoración, que es prioritariamente lo que ocurre durante un ejercicio intenso, entonces puede ocurrir una descompensación. Y es porque tus mecanismos de adaptación estaban al máximo y ya no pudieron adaptarse a este nuevo requerimiento. Por eso la historia, lo que cuenta el paciente es tan importante, no solamente examinar al paciente y mirarle los exámenes, porque si nosotros no tuviéramos este antecedente de que estaba tomando agua en la noche, que jugó un partido de fútbol, nosotros probablemente no podríamos hacernos la misma idea de lo que estaba sucediendo, o sea, no podríamos establecer cómo estaba mal funcionando el sistema de Rodrigo antes. Por eso es tan importante que consideren todos los elementos de la historia clínica para hacer un diagnóstico sindromático. No es lo mismo.
Es más, a ver, voy a mirar aquí. ¿Cuál era la otra pregunta? Que se me perdió. Pasé al otro lado. ¿Cuánto es la diuresis normal? ¿Cuánto de orina uno? Doctora, ¿Sí? yo aquí busqué y eran entre 800 cc a 2 litros por una ingesta normal de 2 litros diarios. Ya. O sea, en general, nosotros orinamos entre 250, que es en un adulto la mínima cantidad de orina que nos permite concentrar los productos de desecho para eliminarlos, o sea, el volumen mínimo que necesitamos, pero se considera oliguria si tenemos menos de 500 centímetros cúbicos, o sea, de 500 para abajo en realidad se hace muy difícil, y de 250 para abajo se considera anuria, o sea, aunque eliminemos 250 centímetros cúbicos, eso es insuficiente para eliminar los productos nitrogenados. De manera que, aun cuando se elimine, se considera anuria. Y lo normal es que nosotros no orinemos más de 1,5 litros, máximo 2 litros. Y por supuesto, no podemos orinar más que lo que ingresamos. ¿Sí? Eso es de balance hídrico, ¿no? Por lo tanto, orinar 8 litros es, sobre todo ingresando 2.000, significa que estamos perdiendo mucho más de lo que ingresamos. Eso particularmente, y se considera poliuria más de 3 litros en los adultos. Si ustedes consideran que, voy a sacar la cuenta, que una persona de 70 kilos orina 1.500 centímetros cúbicos al día, que es lo habitual, de 70 kilos, significa que debe orinar 21 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y lo que habitualmente decimos es que es 1 centímetro cúbico por kilo hora. Eso es lo que nosotros orinamos. Y si uno está orinando 8 litros, está orinando 6 veces lo que debería orinar. En ese mismo sentido, ¿alguien más quiere opinar respecto a que le parece anormal esta diuresis de Rodrigo? ¿Y por qué es malo orinar tanto? Es malo porque, aunque disminuyeron los ingresos, las pérdidas no están disminuyendo, como Ya. podría ser con una diabetes insípida diatrógena, por ejemplo. Ya, perfecto, pero ¿por qué no es bueno orinar tanto? Yo he escuchado de las señoras del campo que dicen que es bueno orinar harto porque eso se limpia el cuerpo, igual que ponerse lavado intestinal. Se va generando un desbalance electrolítico. ¿Ya? ¿Qué tipo de desbalance? Una deshidratación hipertónica, hiperosmótica. Ya, pero ¿y por qué se produce una deshidratación hipertónica? En este caso está solo perdiendo agua. ¿Ya? Y, por ejemplo, en otro caso de que sistema estuviera renal consumiendo... Dale, En caso Felipe. de... Vale. En caso de que estuviera consumiendo mucha agua, ahí ya empezaría a perder sodio por la orina. ¿Sabes qué? Me perdí quién está hablando porque... ¿Felipe? Sí, pero también está hablando José. José, ya, pero déjenme entender algo. Cuando yo orino pierdo agua. La Javiera parece que estaba diciendo algo. Sí, o sea que cuando uno orina pierde más agua que electrolitos. Ya, pero pierdo electrolitos. Sí. Sí, un poco, según yo, ¿o no? No sé, pues, Sí, porque igual necesita tener una osmolaridad. la orina. Sí. Pero, Doctora, ¿sí?
Y si causa un daño renal, porque el ambiente del riñón, el intersticio medular, ¿Ya? tiene que estar siempre hiperosmolar. Entonces, con mucha orina, ese ambiente puede cambiar ¿Ya? y ¿Sí? puede eliminar muchos electrolitos también. Bien. ¿Y la orina? ¿Cómo se forma la orina? En la nefrona, Sí, ¿cómo se forma? mediante la filtración, la reabsorción. ¿Ya? Yo sé que ustedes no han visto renal, pero ¿la orina tiene alguna característica especial? Me refiero a que cuando formamos orina, cuando filtramos solo el agua. No, ¿Qué filtramos? sodio, potasio. ¿Ya? ¿Desechos como creatinina? ¿Ya? Inicialmente urea? pasa todo menos las células y las proteínas. Ya. Esa es la respuesta. Pasa todo, menos la célula y la proteína. Y algunas cosas, lo que hace el riñón, para así concepto general, es que filtra todo. Después reabsorbe lo que le interesa. Por ejemplo, reabsorbe casi todo el sodio, pero el potasio no lo reabsorbe todo. Y depende de la diuresis es cuánto pierdo. Entonces, siempre voy a perder agua, que es la que necesito para diluir las moléculas que quiero eliminar, y voy a perder electrolitos, siempre. Igual que con el sudor, porque todas las soluciones que yo pierdo tienen electrolitos. Yo no puedo eliminar de mi cuerpo agua sin electrolitos. Lo que pasa es que proporcionalmente puedo eliminar un poco más de agua que electrolitos y puedo reabsorber más electrolitos, pero siempre pierdo. O sea, una raya para sumas, siempre voy a perder, o por el sudor, o por la orina, o por los vómitos, o por la diarrea, siempre voy a perder electrolitos y agua. Pero la cosa es que generalmente pierdo más agua que electrolitos. Pero eso no significa que no los pierda. O sea, si bien es cierto, puede haber una deshidratación hipertónica, igual el sodio corporal total va a estar disminuido, porque voy a tener en todo mi cuerpo menos sodio, porque perdí proporcionalmente más agua, por eso se concentró más el sodio, pero igual perdí. Y ese elemento, esta concepción, tienen que tenerla clara, porque nosotros tenemos que restituir las pérdidas. Y si desde el punto de vista conceptual no entendemos que a pesar de tener el sodio alto, igual la persona tiene menos sodio en su cuerpo, entonces vamos a tender a creer lo que dicen los exámenes. Los exámenes no dicen lo que les pasa a las personas. Porque si eso fuera cierto, entonces, ¿para qué estamos hoy día sentados aquí? O supongo que estarán sentados, trabajando en aprender fisiología si los pacientes solo necesitarían hacerse un examen de sangre y sabríamos lo que tiene. Pero eso no es así. Todavía no. Así que mientras eso no sea así, necesitamos entender lo que pasa independientemente de los exámenes. ¿Ya? Así que está bien, sí, se pierde más agua, pero se pierde muchos electrolitos. ¿Qué hay en la orina? Porque alguien dijo que había lo mismo que el plasma, menos proteínas y células. ¿Qué O entonces sea, hay en el plasma? eso en el filtrado, porque después se empiezan a recuperar todas esas cosas. Ya, pero Empieza, ¿se recuperan todas? no todas, al menos la glucosa debería recuperarse toda. Ya, recuperamos glucosa, recuperamos sodio, recuperamos un poco de potasio, no todo, pero recuperamos un poco de potasio. No es tan terrible porque el filtrado, igual que en el plasma, hay poco potasio. Así que no se filtra tanto. La mayoría del potasio está dentro de las células. Así que lo que más se pierde es lo del extracelular.
así que sodio, pero perdemos fosfatos. Y es normal para mantener la acidez. Cuando vean renal van a ver cómo eliminamos los fosfatos y sulfatos que se producen en el metabolismo, además de una serie de otros productos que son necesarios eliminar, que llamamos toxinas urémicas, urea y etcétera. Así que perdemos hartas cosas por la orina. Y estas moléculas que están en la orina le otorgan la osmolaridad a la orina y permiten que avance a través de los túbulos y sea eliminada posteriormente. Bueno, yo sé que hay algunas cosas que todavía no saben de fisiología, pero siempre que veamos un caso va a ser necesario analizar algunas otras cositas para que ustedes se ejerciten, ¿ya? Y esto es un ejercicio. No pretendo de que aprendan o entiendan todo completo, pero de a poco tienen que ir tratando de integrar lo que aprendieron en cardiovascular, con lo que aprendieron en agua, con lo que van a aprender ahora en metabolismo y endocrino. Así que al principio también va a ser un poquito más complejo, pero también tienen que tratar de participar de manera de exponerse a que los corrijan y darle una vuelta a lo que están pensando, ¿ya? Nadie tiene absolutamente esta discusión terminada. Es una conversación. Bueno, ¿qué alteración de los exámenes de laboratorio puede relacionarse con el motivo de consulta de Rodrigo? Y aquí, ¿quién quiere decir algo? ¿Nadie quiere? La alteración de los electrolitos. ¿Cuál alteración? Tiene alta el sodio y tenía bajo el potasio y el calcio. Ya, perfecto, pero ¿qué alteración y qué alteración de electrolito? Tiene hipernatremia. Ya, tiene hipernatremia. Ya. ¿Y con qué se relaciona eso? Con deshidratación. Ya. ¿Pero qué síntomas se relacionan con la hipernatremia? Se puede producir un estrés en las células del cerebro, en las neuronas. ¿Cómo es eso? Debido al estrés osmótico que sufren las neuronas y las células del cerebro en general. O sea, todas las células del nervioso central. Ya. Explícame cómo es eso del estrés osmótico. El ambiente extracelular está alterado, pues está hiperosmótico. Ya. Y entonces el agua va a tender a salir del intracelular para regular el equilibrio osmótico entre ambos lados de las membranas. Ya. Y la regulación a nivel de cerebro, o sea, se supone que el cerebro tiene que mantener cierto nivel de líquido dentro de la célula. Y la regulación es más bien lenta. Ya. Porque el cerebro, las células del cerebro producen eran otras proteínas que mantenían el agua dentro de la célula. Ya. No era una regulación tan rápida como el resto del cuerpo. Es más bien sensible a los cambios agudos de la osmolaridad. Ya, perfecto. Pero, ¿por qué se llama estrés osmótico? ¿Y por qué eso produce alteración de conciencia? Porque al haber una alteración en los niveles de electrolitos, igual se afecta la conducción de los impulsos nerviosos
Ya, pero a ver, Cambia la osmolaridad dentro de la neurona también. Y eso genera problemas en la conducción. ¿por qué a ver, han dicho, todas las cosas que han dicho son correctas, pero descontextualizadas y desordenadas. Y eso no nos sirve. O sea, es mejor saber, claro, sí, pero ordenen sus pensamientos. Primero, estrés osmótico no es una denominación que en fisiología médica usemos. No sé dónde la leyeron, pero esa denominación, si lo que se refiere a los cambios osmolares y a la activación de los osmolitos, los miliosmoles dentro de las células, dentro de las neuronas, así se llama. No se llama estrés osmótico porque el estrés sí tiene una denominación biológica. El estrés existe como una respuesta biológica a ciertos estimulantes ambientales y fisiológicos que producen cambios específicos en las células. Entonces, denominar estrés para los cambios osmolares es agregarle una palabra que tiene un significado distinto en biología. ¿Ya? Entonces, otra vez con la denominación. Por favor, si la leyeron por ahí, traten de limitarla porque antes decíamos, no, estoy estresado, qué sé yo, pero esa cuestión hoy día se sabe cuáles son los mecanismos biológicos del estrés. Y también hay algunas denominaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el estrés mitocondrial, que no voy a entrar ahora en ese detalle, pero en otro momento podríamos conversar. Pero se refiere a la obtención de energía en todo caso, en situaciones de obtención de energía. Pero si lo que se refieren a los cambios osmolares, denomínenlo como tal, ¿ya? Y los cambios osmolares, el aumento de la osmolaridad con las modificaciones de la conducción nerviosa que produce el aumento de la osmolaridad puede producir cambios del nivel de conciencia, por ejemplo, porque eso tiene que ver con la conducción. Pero cuando ustedes dicen hay cambios de los electrolitos, yo no sé a qué electrolitos se refieren. Por eso es que sean más precisos aún. El aumento del sodio produce tanto, el aumento del cloro produce otro, la disminución del potasio produce esto, ¿ya? Porque si me hablan de electrolitos, yo también deberíamos incluir todas las moléculas de electrolitos, incluido magnesio, fosfatos, sulfatos, calcio, manganeso, que están en el plasma, que son los más abundantes. ¿Ya? Entonces, por favor, definan del que están hablando. Ya, entonces tenemos que había hipernatremia que podría producir la alteración de conciencia. ¿Qué más? Yo tenía notado que igual una de las consecuencias de la hipernatremia o la deshidratación por hipernatremia era la debilidad muscular y que eso podría tener efectos justamente en el esfuerzo físico del partido que realizó Rodrigo. Ya. Doctora. Pero, ¿sí? Ah, es que yo sabía que cuando la hipernatremia también la sed. ¿Ya? Sed excesiva que tenía como para regular o para compensar como la deshidratación. Ya, entonces Rodrigo tenía sed de antes, o sea, hipernatremia tenía desde antes. Sí. ¿Y por qué tiene hipernatremia? Doctora, sí, también otra cosa también que había leído, perdón, era que también podía producir la hipernatremia la frecuencia cardíaca alta. Eso podría explicar también que tuviera una frecuencia cardíaca tan elevada en comparación a las condiciones normales. Ya, perfecto. Y eso relacionado con el compromiso de conciencia o con la hipovolemia. O sea, lo que pasa es que si tú no encuentras hipovolemia, si no tienes otra causa de aumento de la frecuencia cardíaca, puede ser que la taquicardia sea producida por la hipernatremia, con volumen circulante efectivo normal. ¿Comprenden? O sea, lo que sucede es que los procesos biológicos responden a un estímulo principal. Si ese estímulo principal está presente, lo más probable es que
la consecuencia se deba a ese estímulo principal. En el caso de este paciente, si el paciente está hipovolémico porque tiene sequedad de mucosa, porque tiene la presión baja y porque evidentemente está con poliuria, entonces lo más probable es que tenga disminuido el volumen circulante efectivo. Y en ese sentido, lo más probable es que la taquicardia se deba a la disminución del volumen circulante efectivo, porque la respuesta prioritaria de la frecuencia cardíaca no es a la hipernatremia, es al volumen circulante efectivo. ¿Comprenden? Entonces, en ese orden, si no estuviera disminuido el volumen circulante efectivo, yo acepto que puede ser por la hipernatremia. O sea, me refiero a situaciones excepcionales donde la hipernatremia es el único hallazgo y no hay deshidratación, entonces podría producirse taquicardia. Doctora, ¿Sí? ¿Sí? creo que la hipernatremia para compensar la baja en la hipovolemia. O sea, para compensar la hipovolemia. ¿Cómo? Perdona, no escuché completo. ¿Ahora No se escucha bien? Sí, ahora sí. Ya, lo que decía era de que la hipernatremia se produce por una acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona para compensar la hipovolemia. Ya. ¿Y cómo ocurre eso? En el sentido del mecanismo, ¿Sí? que el riñón libera la enzima renina, Ya. la cual es catalizada al unirse con el angiotensinógeno y Ya. convertirse en angiotensina 1, Ya. para luego ser catalizada por la enzima convertidora de angiotensina y convertirse en angiotensina 2, Ya. para luego actuar sobre la glándula suprarrenal y liberar aldosterona, que sería el efector final de la vía. Ya. ¿Y qué hace la aldosterona? Produce la mayor absorción de sodio, Ya. también es un potente vasoconstrictor. ¿La aldosterona? Profe, ¿Sí? yo tenía entendido que la aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio Ya. ¿Y cómo lo hace? a través de transportadores. Ya, vamos a ver eso con un poquito más detalle, pero sí reabsorbe sodio. Pero ¿cómo ocurriría esto en este paciente que está con poliuria? Porque yo le encuentro razones, podría ser una causa de hipernatremia, ¿cierto? O sea, que haya un hiperaldosteronismo. Profe, ¿Sí? puede ser que se esté reabsorbiendo sodio, pero con el objetivo ay, ¿cómo lo digo? De no eliminar tanta agua, porque al reabsorberse sodio se reabsorbe agua. Ya, sí. Entonces, como para regular el volumen circulante efectivo. Y o sea, como que se privilegia el volumen circulante efectivo a la cantidad de sodio. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo? ¿Por qué se privilegia? Es decir, es más potente el efecto de reabsorber agua, de liberar aldosterona, a mantener la osmolaridad. Porque el agua,
porque es como el solvente universal que lo necesitamos para todos los procesos biológicos, ¿o no? Sí, pero es que aquí tenemos un problema. El organismo tiene sistemas que regulan cosas. Y a veces, como en este caso, están enfrentados porque está en una disyuntiva. O maneja la osmolaridad o maneja el volumen circulante efectivo. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Porque ustedes dicen que se produce aldosterona, ¿cierto? Para reabsorber el agua. Y yo creo que eso es cierto, pero no es la osmolaridad prevalece sobre el volumen circulante efectivo. De hecho, uno se puede morir de ambas cosas. Por eso es que los estímulos son independientes y pueden estar activados los dos procesos al mismo tiempo. ¿Y cuál va a ganar? Generalmente gana y se regula el que tiene una más potente reabsorción, o sea, una acción más potente. Y en este caso, la osmolaridad es uno de los estímulos más potentes, por eso el paciente tenía tanta sed. Y es lo primero que se produce. Ahora, secundariamente al aumento de la osmolaridad, también cuando aumenta la osmolaridad se produce activación de la liberación de aldosterona directamente. Ni siquiera mediado por el sistema ni siquiera mediado por la activación de angiotensina 2 y aldosterona, sino que directamente, y ese efecto también existe por la hipernatremia. Así que está bien si es que hay muchas vías por las cuales se explican estos problemas. ¿Profe? ¿Sí? Pero igual no debería estar como activado el sistema de la ADH. Ah, no sé yo, pues. No se O supone sea, pero que... si tiene diabetes insípida estaría como malo. ¿Cuál es el primer efecto que se produce cuando aumenta la osmolaridad? La ADH. La ADH. Y si no hay ADH, ¿se activa el sistema? ¿Se libera aldosterona? No debería, ¿Por qué no? porque le estaría metiendo más sodio al sistema. Pero ¿y si bajó el volumen circulante efectivo? Pero sería como una compensación para que también se reabsorba agua como consecuencia de reabsorber sodio. Es que no sé, es que el sistema no funciona así. Se libera, si aumenta la osmolaridad, se reabsorbe agua o te dan ganas de tomar agua. De manera de disminuir la osmolaridad, porque ese es el fin. Alguien en la respuesta puso que el fin de la liberación de ADH era disminuir el volumen urinario. Y la respuesta a eso es no. El fin de la ADH es mantener estable la osmolaridad en el plasma y para eso utiliza la reabsorción o no de agua desde los túbulos contorneados distales. Pero no es el fin de la ADH disminuir el volumen urinario. Puede hacerlo, pero lo hace con un fin que no es el volumen urinario. El fin es mantener el volumen circulante efectivo. Y en este caso, si hay una disminución del volumen circulante efectivo porque el paciente está deshidratado, independientemente de la osmolaridad que está tratando de ser compensada con la sed, el paciente va a tener activado el eje renina, angiotensina, aldosterona, vía activación de la aldosterona, porque están activados los boloreceptores también. No solamente los osmoreceptores están activados. Ahora, en este paciente, ¿qué pasa con el potasio?
¿Por qué él está con una paresia? Porque el potasio está disminuido. ¿Y cómo y por qué, de qué manera la hipocalemia que tiene Rodrigo puede producir una paresia? Porque quizá no se están liberando los neurotransmisores de las neuronas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Que ¿Mecanismo? el calcio, porque cuando se libera la vesícula sináptica con los neurotransmisores, es por como un ingreso como excesivo de calcio dentro de la neurona. ¿Ya? Entonces, al haber poco potasio, no, pues perdón, me estaba enredando entre potasio y calcio. Ya. Ya. Potasio. ¿Por qué potasio? ¿Qué pasa ¿Puede si...? tener que ver con la excitabilidad celular? Ya, a ver. Explíquenme, por favor. Que al haber, digamos, una hipopotasemia, ¿Ya? significa que disminuye la excitabilidad celular y por ende la contractibilidad muscular. ¿Y cómo ocurre eso, Rocío? Porque se vuelve más negativo, digamos, el exterior de la membrana, baja, digamos, el potencial de la membrana disminuyendo la excitabilidad celular. O sea, se vuelve menos positivo. O más negativo, por decirlo. Convengamos que en una diferencia, esto es solamente semántica, ¿cierto? No existe negativo realmente, ¿cierto? Hay diferencia de concentración relativa de molécula con carga. Entonces, no es que un lado sea negativo, sino que hay diferente potencial. Entonces, ¿Aumentaría la diferencia en ese caso? ¿Aumenta la diferencia o disminuye la diferencia? O sea, tienes razón, Rocío, lo que estoy tratando de que precises mejor lo que estás diciendo. Porque está bien, disminuye la excitabilidad. ¿Y por qué disminuye la excitabilidad? O sea, sí, yo creo que aumenta la diferencia entre el interior y el exterior, ya que disminuye la concentración de potasio en el exterior y se vuelve más negativo. O sea, no, olvidemos lo de lo negativo. Sí. Al existir menos potasio en el exterior, eso disminuye la excitabilidad, ya que hace más difícil que se pueda lograr el potencial de acción. Ya, eso sí que disminuye la excitabilidad en el fondo porque aumenta el potencial de acción, o sea, el nivel de potencial de acción, y entonces disminuye o sea, aumenta el estímulo que se requiere para producir el intercambio iónico, romper con ese intercambio iónico, o sea, alcanzar al potencial de acción. Y eso ¿influye sobre el músculo cardíaco o sobre solamente el músculo estriado? Estas preguntas genéricas. Leí que cuando hay una hipocalemia o hipopotasemia, se puede alterar el ritmo cardíaco. ¿Ya? O sea, esto ocurre en Produce palpitaciones. Palpitaciones es la percepción de que uno tiene una arritmia. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que se produce? A mí me parece haber leído que una hipercalemia ¿Ya? reducía la frecuencia cardíaca. Entonces, extrapolando un poco, quizá una hipocalemia aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso sería también en parte responsable de la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. ¿Y cómo aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es el mecanismo?
quizá al haber menos potasio en el líquido extracelular, hay habría una mayor salida de potasio desde la célula muscular hacia el exterior, lo que hace que sea más difícil que se produzca un potencial de acción en la célula muscular. Pero, ¿por qué va a salir menos potasio? No, saldría más, Ya, ¿por qué sale más? porque habría una mayor diferencia de concentración. Ya. ¿Y eso disminuye o aumenta el potencial de acción? ¿Lo disminuye? No estoy seguro, la verdad. Ya, esta cosa, esto, potasio y potencial de membrana, lo necesitan saber, porque lo voy a preguntar en la prueba, porque lo necesitan saber para suprarrenales también. Y además recuerden que la conducción cardíaca, no solamente las membranas de las células, sino que el impulso nervioso propiamente tal tiene un flujo de potasio en la fase 2 y 3 y una bomba de sodio-potasio acoplada a una sodio-calcio en la fase 4 del impulso cardíaco, bueno, en las células musculares también, pero en el corazón particularmente, lo cual hace que las hipokalemias induzcan arritmias. Quiero saber de qué tipo y por qué pueden tener palpitaciones como dijeron. ¿Ya? Esa tarea va a quedar para ustedes, tienen que buscarlo. Y todo esto es bastante simple, lo que pasa es que tienen que entenderlo nomás. Cómo ocurren las alteraciones cuando se modifica el potasio fuera de la célula. ¿Ya? Y esto ocurre con mucha frecuencia, especialmente cuando las personas tienen diarrea, que se pierde mucho potasio por vía fecal y pueden tener hipocalemias graves. También se puede tener hipocalemia significativa cuando tengo una diuresis masiva como la que tiene Rodrigo y probablemente él está perdiendo sodio, potasio, fosfato también por la orina, y esto puede explicar la parálisis que tuvo y la caída al suelo después de jugar fútbol. Por eso es que expresamente, sabiendo esto, los médicos de la urgencia le pidieron al tiro electrolitos plasmáticos. Ya sigamos. Esto lo habíamos visto, nivel plasmático de sodio y de potasio. Y como usted también todo el rato han hablado de que está aumentada la osmolaridad plasmática, ¿cierto? ¿Y qué tan hiperosmolar está el paciente? ¿Cuál era la osmolaridad del paciente? Calculada. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. A mí me dio 315,95. Ya. ¿Y cómo la Entonces, calculaste? o sea, lo saqué por el apunte que nos mandó de equilibrio hídrico. Ya. Saqué, o sea, fue sodio más potasio, si no me equivoco, más calcio, más glucosa partido en 18 y más la urea partido en 5.6. La urea partido por 5.6. Ah, la urea, sí. No el BUN. Ya. Calcio no, potasio será. Sodio, potasio, cloro. Cloro, claro, sí.
Ya, les digo lo de la osmolaridad porque les puse ahí lo de la osmolaridad porque este paciente tenía además un altísimo nivel de cloro, pero de todas maneras tenía una y da distinta a la osmolaridad si uso una u otra fórmula. ¿Ya? También hablamos respecto a la osmolaridad del paciente y la hiperosmolaridad que tenía. Así que vamos a seguir aparte. Después de ese, elabore una lista de las causas probables de la osmolaridad del paciente y dijimos entonces cuál es la causa de la osmolaridad, de la hiperosmolaridad del paciente. ¿Cuál es la causa más probable de la hiperosmolaridad? La diabetes insípida. Ya, ¿y de qué manera la diabetes insípida hace que aumente la osmolaridad? Porque genera que se pierda mayoritariamente agua. Ya, perfecto. Entonces tengo hiperosmolaridad porque tengo proporcionalmente más sodio. Pero ¿cómo está el sodio corporal sexual total del paciente? ¿Más bajo? ¿Ya? ¿Y el potasio corporal total? Disminuido también. Disminuido. ¿Y el cloro corporal total? También está disminuido. También está disminuido. ¿Por qué el paciente no tiene desarrollo de características sexuales secundarias? Por el tumor en la hipófisis. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con el tumor en la hipófisis? ¿Por qué hace que no tenga características sexuales secundarias? Porque al tener el... Podría evitar... Dale, Jai. No, dale tú, ya he hablado mucho. Ya es que de lo que había entendido es que, claro, si tiene una alteración del hipotálamo, podría alterar la GnRH, que es una hormona, no puedo decir estimuladora olivadora, pero básicamente iba a permitir la elevación de FSH y LH. ¿Ya? Y eso, esas dos hormonas, dentro del desarrollo de un individuo, creo que era principalmente la FSH, iba a producir que en la cona se produciera testosterona y permitir el desarrollo de las características sexuales secundarias. Entonces, si falla la GnRH o la FSH y LH, no va a producir los niveles de testosterona que debiese producir. Y también, correlacionando lo mismo, podría explicar también la patología donde pueda tener una deficiencia del HAT porque no se está produciendo en la cantidad que debe ser. Ya, perfecto. Ya, entonces estamos más o menos claros. Vamos a ver esto con un poquito más detalle cuando veamos regulación de los ejes gonadales, ¿ya? ¿Cree usted que disminuyendo el agua que toma disminuirá la diuresis? No, profe. ¿Por qué no? En la resolución del caso buscamos información y para determinar si un paciente tiene diabetes insípida se le quita el suministro de agua bajo supervisión y se supone que el paciente se va a deshidratar gravemente, lo que significa que la orina que produce no viene del agua que consume, sino de un problema interno. Ya, perfecto. De hecho, esto se hace para hacer el diagnóstico, como tú bien dices, se hospitaliza al paciente para evitar que tengamos riesgo de que haga una deshidratación grave y lo sometemos a una prueba de deprivación hídrica, así se llama. Es una prueba funcional. ¿Y cuál es el tratamiento de estos pacientes? Esto es una pregunta retórica. Yo sé que a ustedes no les corresponde saber cuál es el tratamiento, pero si ustedes tuvieran una varita mágica y tuvieran un medicamento que solucionara el problema, ¿qué buscarían? Desmopresina. Ya, le tendríamos que dar lo que le falta, ¿cierto? Esa es la base de la solución de los problemas, solucionar el problema. Si el problema es que no tiene ADH, la solución es darle ADH. Y tenemos, existe en preparaciones
para administración endovenosa, intranasal y oral en tabletas desmopresina. El problema de los medicamentos es que no siempre emulan exactamente lo que hace la condición fisiológica, es decir, no se libera cuando uno necesita tener ADH en el plasma en altos niveles y no disminuye cuando uno quiere que no haya ADH en altos niveles. Pero es una solución bastante eficiente y buena, a pesar de ser una administración farmacológica. Y finalmente, ¿cómo se llama la enfermedad que tiene Rodrigo? Diabetes insípida central. Diabetes insípida. Central. Central. Central porque existe una diabetes insípida nefrogénica que se produce porque, en términos generales, porque hay varios tipos, porque hay una insensibilidad de los túbulos contorneados distales para la acción de ADH. Entonces, aunque se produce ADH, los túbulos no responden. ¿Ya? Doctora. ¿Sí? A mí la verdad no me quedó claro por qué el potasio está disminuido. Ah, ya. Igual que el sodio está aumentado porque se produce una diuresis osmótica muy importante y con activación del eje hipotálamo, con activación de la liberación de aldosterona, eso produce que se proporcionalmente, aun cuando se pierde sodio masivamente y agua y potasio, hay una reabsorción selectiva de sodio por activación por aldosterona y una eliminación selectiva también de potasio por la acción de aldosterona. Entonces, aun cuando se pierde agua y sodio y potasio y fosfato, ¿sí?, proporcionalmente se reabsorbe más sodio y se pierde más potasio en este mismo proceso. Entonces se produce a la larga un desbalance, porque aun cuando todos estos electrolitos están disminuidos en el cuerpo, como sodio, potasio corporal total están disminuidos, pero hay una diferencia mucho mayor de la disminución que tiene el potasio versus el sodio por el efecto de aldosterona, que alguien dijo que estaba activado por la deshidratación. Claro, entonces la disminución de potasio sería mucho más que la eliminación de sodio. Claro. Sí, porque aun cuando los dos se eliminan por el mecanismo de diuresis osmótica, o no osmótica, no se logran las molaridades que se quiere, ¿cierto? Se pierde agua por la falta de acción de hormona antidiurética, se reabsorbe selectivamente mucho sodio. Se pierde igual, pero se reabsorbe sodio y se elimina potasio por la acción de aldosterona, que intercambia sodio-potasio. Entonces la pérdida selectiva siempre es mayor de potasio. Y de hecho, en todas las diuresis masivas, siempre por este mecanismo que produce deshidratación, porque se reabsorbe y donde está activada la aldosterona, va a reabsorber más sodio y se va a eliminar más potasio. Y hay que siempre tener cuidado por las hipocalemias graves que pueden ocurrir, y especialmente en los niños pueden producir estos cuadros de parálisis hipocalémica grave. De hecho, parten dándole calambres a las personas. Les dan calambres en las extremidades, les dan calambres en las piernas, y estos calambres son contracciones espásticas musculares que preceden la parálisis propiamente tal. Así que no es una cosa infrecuente y es una cosa grave. Puede producirse parálisis respiratoria y generalmente ocurre después de hacer un esfuerzo importante que requiere tanto una cantidad de energía significativa, fosfatos, y que perdí por la orina, y además una deshidratación significativa. Por eso es como característico que ocurra en los niños después de hacer ejercicio, o después de un esfuerzo significativo, o después de una caminata. Esta es la causa. Ya, niños, les voy a dar, ¿qué hora es? Muy tarde. 10 minutos hasta las 10. A las 10 vamos a partir con la clase.
Ya, porque ustedes tienen clases después de esto, ¿cierto? Sí, a las Sí, 10:50. doctora. A las 10:50. Entonces voy a terminar la clase que habíamos empezado.